Bien, buenas tardes a cada uno de ustedes. Un gusto poderles saludar. Entonces, hoy la clase, pues vamos a trabajar lo que es el reflejo, ¿sí? El reflejo en el sistema nervioso. Bienvenidos entonces, Mayra Aguirre, bienvenida. Qué gusto poder saludarte. Qué bueno que estás ahí al pendiente. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Y entonces vamos a dar inicio con lo que es esta clase en relación a las tutorías, ¿verdad? Que estamos recibiendo. Y vamos a abordar el tema hoy en Ciencias Naturales acerca de el impulso eléctrico, es decir, transmisión de impulsos nerviosos, ¿sí? Transmisión de impulsos nerviosos. Entonces vamos a recordar un poco porque esta clase pues ya la hemos visto un poquito a grandes rasgos. Ahora lo vamos a ver un poquito más detallado en relación a lo que es los actos reflejos. Vamos a poder ir estableciendo a qué hace referencia esto de los actos reflejos. Pero vamos a recordar un poco de lo que son los impulsos eléctricos, es decir, los impulsos nerviosos, que pues acá vamos a recordar que el sistema nervioso es el encargado de poder llevar todas estas acciones, todas estas estimulaciones para que nuestro organismo pues responda de una manera adecuada a lo que es precisamente lo que nos rodea. Para ello es de que pues la neurona, que es la base fundamental del sistema nervioso, pues hace uso de lo que es la transportación de estos estímulos a lo que es nuestro cerebro. Entonces, el impulso nervioso es toda la recolección de los estímulos que nuestro cerebro recibe en un determinado momento, en un determinado ambiente. Entonces, iniciamos. Espero que estén listos ahí con su cuaderno para poder tomar apuntes y también tengan la actitud adecuada para poder aprender cada vez más. Entonces, en este sentido, vamos a platicar un poco de la neurona. Les decía que es la base principal del sistema nervioso. Entonces, la célula, la neurona es una célula considerada la unidad estructural y funcional del sistema nervioso. Es por excelencia el órgano, vamos a hablarlo así, el órgano, la pieza que mueve todo esto. Sin la neurona, pues el sistema nervioso pues no tendría sentido de ser. Entonces, es la encargada, la neurona es la encargada de recibir los estímulos convertidos en impulsos nerviosos y transmitirlos a otras neuronas o a una célula muscular que produce una respuesta. Puede ser a una célula muscular o glándula donde se producirá una respuesta. Básicamente, entonces, la neurona nos va a poder llevar a lo que es esto de las respuestas, ¿no? La transmisión de los estímulos convertidos en impulsos eléctricos, ¿sí? Impulsos nerviosos que llegan a nuestro cerebro. Ahí en el cerebro son procesados para que nosotros podamos tener una respuesta para cualquier estímulo. Y ahí podemos ver los actos reflejos que hay voluntarios, ¿sí? ¿Y qué son los actos reflejos? Pues son respuestas automáticas y estereotipadas del organismo frente a un estímulo, ¿sí? Entonces, la neurona pues juega un papel importante para que esto del acto reflejo se vaya dando. Y recordemos entonces que la neurona es la parte fundamental del sistema nervioso, la cual se encarga de recibir los estímulos, ¿sí? Estímulos del medio ambiente, de repente que hay calor, de repente que pues está muy caliente una superficie, que es áspera una superficie, que hay un mal olor, ¿qué más sería la conexión? Por ejemplo, una imagen que es muy distorsionada, que es muy ofensiva a los ojos, una luz, en fin, todos esos estímulos, entonces los recoge las neuronas y los convierte entonces en impulsos nerviosos y los transmite a otras neuronas
para que respondan a esos estímulos, para que exista una respuesta. La estructura de la neurona, entonces, aunque existe una gran variedad de neuronas, todas se encuentran con las mismas partes, ¿sí? Las partes de la neurona son las dendritas, el cuerpo celular, los axones y los botones presinápticos, ¿sí? Ahí es donde encontramos entonces estas partes de la neurona, las cuales tienen una función fundamental para poder llevar todos esos estímulos y convertirlos en impulsos. Ya cuando las manos, por ejemplo, vamos a hablar de las manos, recogen esa sensación, las llevan por lo que son el sistema nervioso por medio de las neuronas, ya esto llega al cerebro. Cuando ya va llegando al cerebro, es donde ya hablamos de impulso nervioso, ¿sí? Llega la información y ahí empieza a ser procesada, claro, a una gran velocidad, por supuesto, porque si no, pues tardaríamos mucho tiempo en tomar una decisión si me quito o no me quito, ¿sí? Si lo hago o no lo hago, pero la neurona, pues definitivamente lleva esta información de manera rápida e inmediata, el cerebro procesa de manera rápida y de manera inmediata para poder mandar una respuesta. Entonces, las partes de esta neurona, les decía, son las dendritas, el cuerpo celular, los axones, los botones presinápticos, por donde pasa toda esta información. Entonces, las dendritas son prolongaciones celulares especializadas en la recepción de estímulos, ¿sí? Las dendritas son como unos hilitos, unos pequeños hilitos para que nos vayamos tomando ahí pues la idea, ¿verdad? Son unos pequeños hilitos en el cual el estímulo llega y las señales nerviosas provenientes de otras neuronas o del mismo interior o exterior del organismo, ¿sí? Entonces, el cuerpo celular o soma, que también se le llama cuerpo celular o soma, es el encargado de realizar todas las funciones normales que realiza cualquier célula. Nutrición, excreción, respiración, entre otras acciones que realiza la neurona. Contiene organelos, células, esto pues es un recordatorio, como el núcleo, los ribosomas, las mitocondrias y otros, ¿sí? Son varios organelos, es decir, partes que contiene la célula para poder reproducirse, para poder hacer su labor, ¿sí? Para poder trabajar y llevar esos impulsos a nuestro cerebro, ¿sí? Entonces, eso es lo que contiene el cuerpo celular. Los axones, ¿qué son los axones? Son las colitas, vamos a empezar por ahí. Son las colitas que, pues, podemos observar en lo que es una neurona. Estos llamados precisamente axones son prolongaciones de las neuronas. Están especializadas en la conducción del impulso nervioso desde el cuerpo celular hacia otra neurona, ¿sí? Y esto, pues, pudiendo ramificarse en su extremo. Por eso esas ramificaciones son como ver una raíz de un árbol, ¿sí? Vamos a tomar ese ejemplo, ¿no? Haga de cuenta que el tronco del árbol, ¿sí? Todo el tronco del árbol es el axón, ¿sí? Y todas esos hilitos, vamos a llamarles botones presinápticos, ¿sí? Todos esos hilitos que están ahí, ¿sí? Son precisamente las partes que ayudan a que toda esta información vaya llegando. Los botones presinápticos que se encuentran en los extremos de las ramificaciones de los axones, ¿sí? De toda este tronco, como le decía, de ejemplo, un árbol, y pues hasta abajo, pues sabemos que tienen raíz. Y todas esas pequeñas raicillas, pues las vamos a comparar con precisamente los botones presinápticos, por donde pues pasa la información y lleva la información. Y ahora pues vamos a analizar lo que son precisamente los actos reflejos. ¿Cómo es que se dan estos actos reflejos en nuestro organismo? Entonces, los actos reflejos son respuestas automáticas. Aquí vamos a hacer una aclaración. La mayoría de estímulos que recibimos del exterior, del ambiente, donde estemos, el calor, una superficie suave, por medio del ojo, por medio de la nariz, del oído, del tacto y del gusto. Recordemos que esos 5 sentidos son los que tienen conexión
directa de nuestro organismo interior con el medio ambiente. Por medio de ellos, entonces, llegan estos estímulos. Un acto reflejo es algo automático, da una respuesta rápida, ¿sí? Entonces, ¿qué se quiere decir con esto? Que estos actos reflejos no llegan a ser procesados por el cerebro. Nuestras manos reciben ese estímulo, reciben esa sensación. Llega a lo que es nada más la médula espinal, que ya sabemos que la médula espinal está dentro de la columna. Llega ahí ese estímulo a la médula espinal y ahí mismo regresa la respuesta. Ese es un acto reflejo. Por eso dice que es automática, no es procesada. Hay ahí en la columna vertebral, directamente en la médula espinal, como que un puentecito. Cuando es un acto reflejo, ahí mismo regresa la respuesta. Por eso, cuando nosotros de repente sentimos una superficie caliente o no tenemos cuidado y ponemos la mano sobre la plancha o nos pinchamos un dedo, es inmediata la respuesta y quitamos la mano, ¿sí? Quitamos la mano de manera rápida. A eso le llamamos acto reflejo. También cuando de repente se nos va a caer, ¿qué le digo yo? Un vaso de la mesa. Está a la orilla y alguien lo pasa a traer y se va a caer. Pero antes de que toque el suelo, nosotros hacemos un movimiento brusco, rápido, ¿no? Para agarrar el vaso, que no se caiga. O cuando de repente también, bueno, se cayó el vaso y alguien lo pasó a traer y tenía líquido, es decir, fresco, agua, y se regó. Y antes de que nos llegue a nosotros, pues nos paramos de manera rápida para que no nos mojemos. O si ya nos mojamos, pues el acto reflejo es esa reacción sorpresiva, ¿sí? Y nos quitamos luego. Eso es un acto reflejo. Entonces, por eso dice acá que un acto reflejo es una respuesta automática y estereotipada del organismo frente a un estímulo, ¿sí? Entonces, por eso vemos aquí la imagen, un pie, ¿sí? El pie, que pues acá vemos unas cositas amarillas, si usted puede observar ahí, en los músculos, para que esto llegue a lo que es esto que está aquí en amarillo, donde le estoy señalando con el cursor, donde dice acto reflejo acá en la imagen, eso amarillo como con café, podemos entonces ver ahí que eso es la médula espinal, ¿sí? Que eso es lo que está dentro de la columna vertebral. Y ahí usted puede ver que el estímulo llega ahí a la médula espinal y da vuelta ahí mismo, ¿sí? Ahí mismo está la respuesta. Entonces, por eso es que le decía que lo quitamos rápido el pie. Si en algún caso, pues sentimos un pinchoncito o la mano, ¿sí? Entonces, ese es un acto reflejo para que vayamos, pues, viendo esto. Recuerde que el acto reflejo no llega al sistema cerebral, es decir, al encéfalo, no llega. Se queda en lo que es la columna vertebral, en lo que es la médula. Ahí da vuelta la respuesta y por eso es de que reaccionamos de manera sorpresiva. Seguidamente de esto, entonces, los arcos reflejos, a esto que yo le decía, de que hacemos de manera inmediata la respuesta y no se analiza, pues se llama arco reflejo, ¿sí? Cuando le decía que nos pinchamos un dedo, pues quitamos rápido. De repente metemos la mano en una bolsa, pero no sabemos qué tiene esa bolsa y de repente ahí hay algo con punta y nos pincha el dedo, lo sacamos rápido. Ese es un acto reflejo, ¿sí? Pero se le llama arco reflejo, porque precisamente es como un arco que cuando miramos la imagen acá, en el pie, vemos que ahí pasa rápido entonces la información y la respuesta es automática. Por eso se le llama arco reflejo, ¿sí? A lo que es estos movimientos bruscos que hacemos. Constituye la unidad funcional básica del sistema nervioso, ¿sí? Son los elementos responsables de los actos reflejos como el reflujo rotulario, cerrar los ojos cuando un objeto se acerca, ¿sí? Como cuando de repente viene una pelota y nosotros no la esperamos, pues luego de repente nos cubrimos o cerramos los ojos, ¿sí? Entonces, esos son actos reflejos. Repito, no son procesados por el cerebro. Llega la respuesta de manera inmediata. Entonces, para que vayamos viendo ahí, ¿verdad?
de que tenemos este asunto del acto reflejo. Luego, entonces, son actos muy rápidos, automáticos e involuntarios, controlados por la médula espinal, lo que le decía, ¿no? Básicamente es esto, ¿no? Los elementos de un arco reflejo son los siguientes. Receptor del estímulo, una neurona sensitiva que lleva la información hasta la médula espinal, una interneurona o neurona de la asociación, neurona motora que lleva la información hacia el órgano efector, movimiento muscular. Estos son los 5 elementos que intervienen en un acto reflejo, ¿sí? Entonces, básicamente, esto es el tema, ¿verdad? En relación a lo que es los impulsos nerviosos y el acto reflejo. Es decir, ver un poco más profundo y amplio lo que es el sistema nervioso, ¿sí? Esa es una de las grandes funciones del sistema nervioso. Tener este tipo de actos, tener este tipo de elementos para proteger nuestro organismo. Porque imagínense, si no tuviéramos actos reflejos, ¿qué sería de nosotros? Si no respondiéramos rápidamente a una acción, pues seguramente nos pondríamos mucho en peligro. Nuestra vida estaría corriendo, pues, peligro. Y ahí estaría definitivamente la afección de nuestra salud, ¿sí? Estaríamos siendo víctimas de muchas enfermedades, de muchas laceraciones, de muchos accidentes, ¿sí? De muchas complicaciones a nivel orgánico. Entonces, ahí, esta es la función bien importante del acto reflejo. Debemos de tenerla ahí bien clara para qué puede servirnos, porque recuérdense que todo esto nos protege a nosotros como seres humanos. Entonces, chicos, qué gusto poderles compartir este y otros temas. Espero que haya tomado su apunte y si no, recuerde, esta clase está siendo grabada para que usted la pueda utilizar como material de apoyo. Espero verle en una próxima oportunidad. Y pues antes de despedirme, Mayra, ¿tienes alguna duda? Profe, lo que hemos de aquí tengo que hacer un resumen. Sí, ahí recuerda que pues ya recibieron su agenda y ahí, permíteme, vamos a ver, transmisión de impulsos nerviosos. Pues sí, tienes que hacer un resumen nada más en tu cuaderno. Ahora, el otro tema que van a recibir de la medicina alternativa artesanal, pues van a realizar también un resumen. Luego, el uso correcto de los medicamentos, que es el otro tema que les voy a subir ya en un par de minutos, pues hay que hacer copiar en tu cuaderno, hay que tomarle fotografía a tus 3 resúmenes que te acabo de mencionar y mandarlos a mi WhatsApp. Y la última tarea que es, bueno, perdón, únicamente en esta semana vas a hacer, obviamente, tus resúmenes de todos los temas, pero únicamente la tarea de la semana, porque es una tarea por semana de ciencias naturales. Ahora vas a realizar solo un cuadro comparativo de lo que es la genética, pero ese tema, pues como te digo, ese lo vas a recibir mañana, ese tema de la genética. En ese tema únicamente vas a hacer un cuadro comparativo de ese tema. De los temas anteriores como vas a realizar un resumen nada más. ¿Estamos ahí? Sí, está bien, profe. Sí, solo es una tarea en ciencias naturales por semana. Entonces, para que lo vayas tomando en cuenta, y como te digo, ahí en tu agenda está pues el cuadro comparativo, el tema que hay que hacer. Del resto, solo ir tomando apuntes. ¿Sí? Bueno. Bueno, gracias. Ok, ¿ya no tienes dudas? ¿Estamos ahí? Sí, estamos ahí. Ok, perfecto. Entonces, me dio un gusto poderles saludar y nos estamos viendo en una próxima clase. Cuídate. Igualmente.